Muy buenas noches. Han pasado 4 años desde que un juez empezó a investigar a Luis Bárcenas. 4 años después, el extesorero del PP entra en la cárcel por riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas. ¿Ha tardado la justicia 4 años en darse cuenta de que podía fugarse y destruir pruebas? La instrucción del caso judicial sigue en marcha, así que nosotros nos fijamos en la parte política y en concreto en la primera reacción del PP nada más conocerse que Bárcenas iba a la cárcel. Este que van a ver es el comunicado del pasado jueves, son apenas 17 palabras. El PP manifiesta, como ha hecho siempre, dice, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos. ¿Respeta al PP todas las decisiones judiciales o cuando les afecta directamente su discurso cambia? Esta es nuestra primera prueba de verificación. Pues vamos a verificar si, como dice el PP, sus dirigentes siempre respetan las decisiones judiciales. Eso es lo que dijo el partido en las primeras horas tras conocerse el ingreso en prisión de Bárcenas. ¿Es así? Pues nada mejor que tirar de hemeroteca para encontrar la respuesta. Aquí lo que hay abierto es no un procedimiento judicial, sino más bien una causa general contra el Partido Popular. El sumario se ha cerrado como se cierra una burbuja en el aire, que no resiste la más mínima presión de la realidad y del sentido común, y que podría terminar reventando en cuanto se eleve a otras instancias judiciales. Esa es una decisión que no podemos compartir y que supone un paso atrás evidente en la lucha contra el terrorismo. Me gustaría ver, aunque solo fuera un día, a uno de esos 6 magistrados sentado en el puesto de un concejal del Partido Popular en cualquier pequeño municipio del País Vasco. Que algunas de sus actuaciones no dependen de querer saber la verdad y además con prontitud, sino de decisiones personales para ser protagonista él. Utiliza la Audiencia Nacional para hacer una demagogia política indecente. Aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que conlleva. Creo que es un tema de decencia, que las instrucciones tienen que durar lo imprescindible, lo imprescindible para que se sepa la verdad de los asuntos. Pero no se pueden estar permanentemente y cada vez que abro una vía de investigación, como no encuentro nada, abrir otra, con el ánimo de dilatar el procedimiento y hacer daño como se está haciendo al PP. Hay decenas de declaraciones de dirigentes del PP cuestionando decisiones judiciales, como han podido escuchar en ese vídeo. Así que podemos concluir que esa afirmación en ese primer comunicado del Partido Popular, el Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos, es falsa. Y es que el caso Bárcenas ha puesto de nuevo a la justicia en el centro del debate. Y hoy nosotros, en El Objetivo, nos preguntamos, ¿somos todos iguales ante la ley? ¿Algunos en este país tienen más privilegios que otros a la hora de enfrentarse a la justicia? ¿Ocurre eso con los políticos, con la familia real o con los poderes financieros? Pues con los datos en la mano, hoy vamos a darles algunas respuestas ante afirmaciones tan contundentes como esta del rey. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Por el jefe del Estado empezamos y por aquella frase que dijo durante el discurso de Navidad de hace 2 años, en pleno escándalo del caso Urdangarín. Decía don Juan Carlos que la justicia es igual para todos. Eso dice el rey. ¿Qué dice la Constitución? En su artículo 14 dice textualmente que los españoles, ahí lo tienen, somos iguales ante la ley. Y la verdad es que el rey no es el único que ha defendido esa tesis públicamente. Entre nuestros políticos hemos escuchado decenas de veces esa afirmación. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Esa es una de las grandes conquistas de la democracia. La justicia en España es igual para todo el mundo. Vivimos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley es el que rige. En España somos todos iguales ante la ley. Justicia, como no puede ser de otra forma, es igual para todos. Creo que de verdad tenemos la fortuna de vivir en un Estado de Derecho en que todos somos iguales ante la ley. Y naturalmente la ley es igual para todos, incluso para el número 1. Con un gobierno del Partido Popular y con Mariano Rajoy de presidente del Partido Popular, todos somos iguales ante la ley. Eso también es una gran noticia.
parece que todos ellos lo tienen claro. Nos preguntamos, ¿tienen nuestros políticos y en general los poderosos más ventajas ante la justicia en España? ¿Somos iguales todos ante la ley? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos en el programa y vamos a empezar por lo que ocurre con nuestra familia real. Y buscamos también en la Constitución, que dice claramente que la figura del rey es inviolable y que no está sujeto a responsabilidad. Lo dice el artículo 56.3, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué quiere decir y qué consecuencias tiene esto? Hemos trasladado esta pregunta a un catedrático experto en Derecho Penal. Escuchen la respuesta. Pues no tenemos una interpretación clara. Hay varias interpretaciones, desde la más restringida y más extendida y más razonable, en mi opinión, que significa que el rey no puede ser hecho responsable penalmente por hechos propios de su cargo, hasta la más extensa, que entiende que el rey no puede ser llevado ante un tribunal para nada. Pues ya han escuchado, en este tema hay interpretaciones diferentes. Como estamos recordando, la figura del rey es inviolable, según establece nuestra Constitución. Y nosotros nos preguntamos si eso solo ocurre en España, si otras monarquías están igual de protegidas que la nuestra. Pues vean, porque en algunos casos los escándalos en familias reales ni siquiera se investigan. El lujo y boato de las distintas monarquías europeas queda empañado por todo tipo de escándalos. Los casos de presunta corrupción afectan a todas ellas de una manera u otra, aunque ninguno llega jamás ante los tribunales. En Holanda, el sorprendido con las manos en la masa fue el príncipe Bernardo, marido de la reina Juliana y abuelo del actual rey. Se le relacionó con el soborno a una empresa americana para comprar aviones de caza para el ejército de su país. El escándalo por el $1.000.000 que quiso cobrar de comisión llevó a la reina Juliana a la abdicación. El Parlamento no aceptó su renuncia y tampoco hubo imputación. La única consecuencia para el rey fue ser desposeído de todos sus privilegios, incluido el de vestir el uniforme oficial del ejército. En Bélgica, la oveja negra es el príncipe Lorenzo. Además de sus líos amorosos, el tercer hijo del rey Alberto provoca continuos quebraderos de cabeza a la familia real. El Congreso no logró evitar sus negocios en el Congo ni sus dudosas relaciones con los hijos de Gaddafi, enredados en una maraña de opacas sociedades. Pero lo que más molestó a los belgas fue enterarse de que el mantenimiento y la decoración de su palacete lo pagaba directamente la Marina. Al descubrirse, la Casa Real se vio obligada a devolver el dinero. El rey Alberto pidió perdón por este asunto en su discurso navideño y prohibió la entrada de Lorenzo en palacio. Pero ninguno de estos asuntos ha llegado nunca a los tribunales. El artículo 88 de su Constitución recuerda que el rey es inviolable. En el Reino Unido, las mujeres de los príncipes Andrés y Eduardo fueron sorprendidas e incluso grabadas mientras negociaban entrevistas a cambio de dinero. Más allá del disgusto de la reina Isabel y del reproche de los ciudadanos, el caso no llegó siquiera a los tribunales, ni tampoco al Parlamento. La inmunidad de la familia real británica es absoluta, de toda la familia. Los monarcas suecos están blindados por ley. El artículo 7 de su Constitución afirma textualmente que el rey no podrá ser sometido a juicio por sus actos. Tras la boda de la princesa Victoria, se descubrió que un empresario había sufragado su lujosa luna de miel en la Polinesia, pero el tema no pasó de escándalo mediático. Ante la denuncia por corrupción de un grupo de ciudadanos, el propio fiscal alegó que la princesa no había sido elegida, sino que su posición era heredada y que, por tanto, la legislación sueca no le afecta. Pues ya han visto, no solo la nuestra, también en otras casas reales aparece esa figura. Y además, en otras familias reales, lo hemos visto, se han producido varios escándalos que ni siquiera han sido investigados o explicados. Pero volvamos a lo nuestro, a lo de España, a lo que está pasando aquí con el caso Urdangarín y con la infanta. ¿Nos hubiéramos imaginado hace unos años ver a un miembro de la familia real yendo a declarar ante un juez por un caso de presunta corrupción? Pues el 25 de febrero de 2012, el yerno del rey, Urdangarín, declaraba por primera vez ante el juez Castro. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Pues después de esa imagen que hemos visto tantas veces, Urdangarín tuvo que declarar una segunda vez y también la propia hija del rey fue imputada, aunque después, es verdad, la imputación de la infanta Cristina fue suspendida. Nos preguntamos, ¿ha existido un trato de favor con la infanta o con Urdangarín por ser quien es? Vamos a recordar qué ha ocurrido en este tiempo. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. En un momento determinado, en la primera declaración, tan nervioso estaba que se apretó las costillas con los brazos y se mordió
el labio cito sangre. Febrero de 2012. Por primera vez en la historia de España, un miembro de la familia real declara ante el juez por un presunto caso de corrupción. Se trata de un proceso que muestra particularidades como no podía ser de otra manera, puesto que se trata de figuras con una relevancia enorme. Urdangarín inconscientemente lo que ha hecho es reventar la urna de cristal que recubría la institución, ¿no? Se la ha cargado por completo y eso ya no tiene marcha atrás. Al no querer ser un arrepentido, ha dilatado y ampliado la historia, ha arrastrado a la causa a su mujer. El proceso se ha convertido en un tira y afloja entre los que defienden que acuda a declarar y los que no. Hasta 14 indicios enumera en su auto el juez Castro para imputar a la infanta Cristina en el caso Nos. A un lado, el juez Castro imputó a la infanta para que explicara su implicación en la trama. Del auto por el cual se llamaba a declarar como imputada. La infanta estaba minuciosísimamente fundado. Esto no es habitual. Al otro lado, la Fiscalía y la Audiencia de Palma, que suspendieron la imputación. Fiscalía 1, juez Castro 0. Uno y otro han intentado argumentar lo que todavía no se ha resuelto, cuál es el papel, aunque parece que está dibujando, de la infanta, sí o no está en la causa penal. Los investigadores tratan de averiguar si la infanta habría cometido algún delito fiscal. En sus declaraciones de la renta aparecen irregularidades. Aquí también hay dos bandos. La agencia tributaria dice que son errores. Los técnicos de Hacienda creen que hay algo más. Como ciudadanos, yo creo que a todos se nos encendió la luz roja cuando vimos cómo se compraban un palacete en Pedralbes. Si adquiriera con mi marido un palacio de 6 millones de euros y gastara 2,5 en la reforma, sí preguntaría de dónde es el dinero. Nosotros lo hemos calificado en muchas ocasiones como el pecado original. Las dos partes tratan de desenredar los nudos, aunque de momento hay cuerda para rato. ¿Somos todos iguales ante la ley o depende de quién sea recibes un trato diferente de la justicia? Buscamos respuestas y no opiniones, ni siquiera individuales. Por eso el equipo del Objetivo ha hecho un esfuerzo extra para tratar de explicarles este asunto. Nos hemos puesto en contacto con 25 catedráticos de Derecho Penal y Procesal de distintas universidades de toda España. Y para explicarlo está con nosotros Natalia Hernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es periodista del equipo del Objetivo, compañera del programa. Hemos lanzado las mismas preguntas a 25 catedráticos de toda España. De toda España nos han tenido que contestar a 4 preguntas muy sencillitas, con un sí o con un no. Lo que queremos es saber pues el tratamiento que está recibiendo la infanta Cristina en este proceso judicial abierto contra Iñaki Urdangarín. Si vamos te parece, con la primera. Vamos con ella. La primera cuestión es muy sencilla. ¿Somos iguales ante la ley? Es decir, ¿la infanta está recibiendo un trato de favor? Bueno, pues de los 25, 21 nos dicen que sí, que lo está recibiendo, y 4 tan solo aseguran que no, así que la unanimidad es bastante una amplísima mayoría. La infanta sí, según esta encuesta, está recibiendo trato de favor. De 25 catedráticos que hemos preguntado, 21 lo tienen clarísimo, 4 dicen que no. Esta es la primera pregunta que hemos lanzado, Natalia. Vamos con la segunda también de este tema. La segunda es si es habitual que el recurso de la Fiscalía se haya hecho. Es habitual ese recurso porque recordemos que en el mes de abril el juez que está llevando este caso imputa a la infanta Cristina. Tan solo 2 días después la Fiscalía recurre esa imputación y después es la Audiencia de Palma la que la suspende. Es verdad que es una cosa curiosa y que se comentó mucho en aquellos días y todavía hoy, si es habitual que un fiscal recurra a una imputación o tiene que ver con que sea la infanta. Eso es lo que les hemos preguntado. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues ellos nos dicen que no es habitual. 22 de los 25 nos dan esta respuesta. Tan solo 2 aseguran que sí, que es común, y 1 en esta ocasión no ha querido contestar. Es una pregunta directa y la respuesta es bastante sencilla, un sí o un no, y también en esta la mayoría es abrumadora. La tercera pregunta tiene también que ver con la propia infanta y con el tratamiento que ha tenido ella por parte de la justicia. Sí, lo que les hemos preguntado es si se debería imputar a la infanta en el sumario. De los 25, 19 nos dicen que sí, que se debería imputar. 2 aseguran que no, y en esta ocasión sí que hay pues más de catedráticos que nos dicen que no prefieren no contestar. Es curioso porque la infanta estuvo imputada, sería si tendría que volver a ser imputada, y es algo que mucha gente se ha preguntado, algunos incluso se habrán respondido ellos mismos, pero esto se lo hemos trasladado a expertos, a catedráticos, insistimos, de Derecho Penal y Procesal de toda España. Esta sería la tercera, todas han tenido que ver en concreto con la infanta, y hemos lanzado también
también una cuarta pregunta, Natalia. Sí, para saber si efectivamente somos todos iguales ante la ley. Pues les hemos preguntado si somos iguales ante la ley en el papel, pero en la práctica no lo somos. Y ellos nos aseguran que sí, que eso se produce. 23 de los 25 nos dicen que sí, uno nos asegura que no y uno no ha contestado. Así que, pues... Es la pregunta, Natalia, del programa, si somos iguales ante la ley, no solo porque lo diga el papel, lo diga la ley, sino luego ocurre en la práctica, y también la respuesta es muy contundente. 3 preguntas sobre la infanta, una en general, si somos iguales, y las conclusiones bastante evidentes a la vista de los datos, ¿no? Pues sí, en primer lugar, estos catedráticos nos aseguran que la infanta estaría recibiendo un trato de favor, que no es normal que la Fiscalía pues pida que se quite esa imputación a la infanta, y en tercer lugar, pues que se debería imputar a la infanta en este caso. De nuevo, bueno, esas son las conclusiones. Insistimos, y es importante para nosotros en el equipo del Objetivo, tú lo sabes, los datos: 25 catedráticos de toda España, expertos en derecho penal y procesal. Eso es, de todas las universidades del país, han tenido que contestar a 4 cuestiones muy sencillas, con un sí o con un no, y estos son los datos. Respuestas contundentes, estos son los datos. Muchísimas gracias, Natalia. Estamos hablando del caso de la infanta. Esto dicen los catedráticos que hemos consultado, como nos decía Natalia, pero ¿qué dicen los jueces? ¿Reciben presiones cuando se enfrentan a un caso de este tipo? ¿Es lo mismo enfrentarse a un caso en el que está implicado un ciudadano cualquiera, un político o alguien de la Casa Real? Nos hemos acercado al lugar donde están representados todos los jueces. Hemos ido a la sede del Consejo General del Poder Judicial. Gabriela Bravo, portavoz del Poder Judicial, muchas gracias por atender al Objetivo. Gracias a vosotros, es un placer. Estamos hablando en el programa sobre si somos iguales ante la ley. Le hemos preguntado a 25 catedráticos de Derecho Penal y Procesal, y salvo uno, todos dicen que sobre papel lo somos, pero que en la práctica no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. ¿Cómo puede defenderlo usted? Bueno, yo creo que nuestra Constitución es contundente. El artículo 14 reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley. Ahora, otra cosa diferente es la percepción que cada uno tenga con respecto a el trato recibido en los distintos ámbitos de la vida, ante la Administración de Justicia o el resto de las administraciones. Y le pregunto claramente, ha citado un artículo, pero hay otro que dice que la figura del rey es inviolable. Por ejemplo, también se protege a los políticos que son aforados. Le voy a ir preguntando por cada uno de los temas, pero en el caso de Urdangarín y de la infanta, esa percepción puede existir. ¿Usted cree que se les ha tratado como a cualquier otro ciudadano, siendo quienes son? Bueno, yo insisto en que estoy segura que los jueces, en el ejercicio de sus funciones, igual que los fiscales, son absolutamente implacables en la aplicación de la ley, sea quien sea. O sea, nadie... Incluso siendo la infanta que se la imputa, que se la desimputa. Por supuesto, no tengo ningún tipo de duda de que la aplicación de la ley, incluso tratándose de la infanta, es y debe de ser igual para todos. Sin embargo, creo que es importante también hacer distintas matizaciones. Es cierto pues que estamos hablando de temas no solamente de una grandísima complejidad por el tipo de delitos, por las dificultades de la tramitación de la causa, por la dimensión pública y mediática de las personas afectadas. Que un fiscal recurra a una imputación para evitar que alguien declare. ¿Esto es habitual? ¿Ocurre muy a menudo? Yo creo que lo que es habitual es que el fiscal en sus decisiones aplique siempre la ley. O sea, y lo haga siempre. Pero yo le pregunto si es habitual que recurra una imputación. Es habitual cuando considera, es habitual cuando efectivamente el fiscal, tras el examen de los hechos, entiende que no hay indicios suficientes para atribuir la comisión de un delito a una determinada persona. ¿Y usted se ha encontrado con muchos casos? No es cuestión de si es habitual o no es habitual, es que debe de ser así. Y en el caso de que no se haya hecho, pues se hará mal. Yo en muchos casos en la fase de investigación he pedido el sobreseimiento con respecto a determinados imputados. O sea, a mí no me parece algo anormal. Ahora bien, en este caso en concreto, insisto, al haber una petición de imputación y una resolución sobre esa imputación, posteriormente, claro, el fiscal ante esa resolución manifiesta su oposición a través de un recurso. Pero insisto en que todo entra dentro de la propia complejidad de la causa. Pero yo estoy absolutamente convencida de que tanto el fiscal, en este caso, como el juez o la audiencia han actuado desde el más absoluto respeto a la aplicación de la ley. ¿Usted niega que haya presiones por ser quien es?
Mire, yo no puedo afirmar ni negar que haya presiones. Yo confío en que tanto el juez, en este caso, o la audiencia o el Ministerio Fiscal no estén sometidos a ninguna presión. No me gustaría pensar que hay ninguna presión sobre este tema. Por supuesto, a mí no me consta. Le decía antes que hay varios casos sobre la mesa ahora muy mediáticos. Empezábamos diciendo si somos todos iguales ante la ley o no. Un artículo dice que la figura del rey es inviolable, lo cual ya sitúa esa igualdad ante la ley de una manera un poco relativamente diferente. Pero si hablamos de los políticos también ocurre. Y con eso quiero cerrar la entrevista. El aforamiento de los políticos hace que no todos seamos iguales ante la ley, ¿o no, en su opinión? Bueno, nuestro Tribunal Constitucional hace ya mucho tiempo distinguió lo que es la igualdad ante la ley y el aforamiento. Vamos a ver, el hecho... Que es que a los políticos les juzguen otros tribunales. Vamos sí, pero esto no significa un trato diferenciado en la aplicación del derecho, no lo olvidemos. Lo que la Constitución prevé en aras a la significación de la institución que representa un determinado cargo político, presidente del Gobierno, sus ministros, presidente del Congreso o del Senado, diputados o senadores, en aras al significado especial de esta institución y también a la protección de la independencia y a evitar presiones de los órganos judiciales que en su momento podrían conocer de los procedimientos judiciales, la Constitución lo que prevé es un fuero especial. Pero a un ciudadano no le juzgan los mismos tribunales. Bien, pero la aplicación de la ley es la misma. O sea, el hecho de que haya un fuero especial atendiendo fundamentalmente a estos dos parámetros que a mí me parecen esenciales, que es la importancia de la institución que representan y también la salvaguarda de la independencia de los órganos judiciales. Atendiendo a esto, la aplicación del derecho sigue siendo la misma, no hay una aplicación diferenciada de la misma. Es más, ni siquiera quiebra el principio fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, porque la ley, de entrada, ya fija determinados fueros especiales para determinados ámbitos políticos. Otra cuestión es que nos planteemos, en este momento, si esto es operativo o no es operativo. Sí, quizá el número de... Vamos a ver, yo creo que se puede generar una cierta apariencia de trato diferenciado por el hecho de que un órgano diferente sea el encargado de juzgar a determinados cargos políticos o representantes políticos. Pero no es más que una apariencia, insisto. Es una apariencia que no afecta para nada la aplicación de la ley. Es más, en algunas ocasiones hasta se producen situaciones más bien injustas para estas personas. Piense usted, por ejemplo, quienes tienen que ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no cabe ningún recurso respecto a la decisión. Pero pueden renunciar al aforamiento también. Bien, pero no cabe la segunda instancia. Otra cuestión, insisto, es que nos parezca que se está generando esa apariencia de trato diferenciado, de que quizá con la situación que estamos en este momento, una crisis institucional, una crisis económica, por parte de la ciudadanía realmente hay un cierto desasosiego con respecto a los funcionamientos de las instituciones más importantes del Estado, sea el momento también de que nos planteemos si estos aforamientos tienen verdadera utilidad o si sería mejor reconducirlos, la mayor parte de ellos, al mismo órgano jurisdiccional. Bueno, pues de aforamientos vamos a hablar nosotros también en El Objetivo. Le agradecemos mucho que nos haya atendido en este programa y aquí, en la sede. Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un placer. Gracias.